El feligrés o el que se autodenomina orador de liberación, que se llena de orgullo y de vanagloria y que publica que tiene un poder para expulsar demonios, no entiende nada todavía. Esto lo aclaramos de una vez para siempre, William. El ser humano no puede nada contra los demonios. ¿Por qué? Porque ontológicamente fuimos diseñados de manera inferior. Entonces, esto es lógica analítica elemental. Algo inferior no puede vencer a algo superior. También diablo no mata a diablo. Fuerzas iguales no se anulan entre sí. ¿Cuál es la única fuerza capaz de vencer la naturaleza angelical? Tiene que ser una fuerza que esté sobre la naturaleza angelical. ¿Cuál es esa única fuerza? La sobrenatural. De hecho, cuando Dios manda ángeles o santos a vencer al maligno, no los envía solos con su propia fuerza, no, sino los comisiona. Esto es lo que significa la palabra autoridad. Autoridad, exousia, la usía es la sustancia divina y ex, lo que sale de la sustancia divina. O sea, es Dios el que le da una dinamis, un poder a un santo, a un ángel, a un exorcista, para que venza al demonio. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Yo, Fray Claudio, bienvenido nuevamente a este humilde espacio donde tratamos de enfocar nuestra fe de la mejor manera. ¿Cómo ha estado, Fray Claudio? Buenas noches, William, y buenas noches a todos los hermanos que en diferentes partes del continente americano van a ver esta entrevista. Un gusto para mí estar en tu casa, en esta humilde casa, como tú le llamas a tu canal, Enfoca tu Fe, y estamos pues precisamente para eso, para ponerle foco a nuestra experiencia cristiana, a nuestra fe. Dios nos hizo a su imagen y ahora nos pide con nuestra libertad más la gracia, que nos convirtamos en semejantes a Él. Y esto es lo que la iglesia llama el proceso de santificación o de teosis. Entonces es aquí donde el demonio mete cola. Ahora, no nos puede hacer perder la imagen, pero sí puede entorpecer el que seamos semejantes. ¿Cómo se construye la santidad? La santidad se construye por actos repetitivos de amor. Entonces, un acto repetido se convierte en un hábito. Un hábito repetido se convierte en una virtud. Y una virtud repetida se convierte en naturaleza segunda o santidad. Pero el demonio ha usado el mismo método, solo que a la inversa. Un acto malo repetido se convierte en mal hábito. Un mal hábito repetido se convierte en vicio y un vicio repetido se convierte en naturaleza segunda del mal. Entonces, lo que falsifica no es la imagen, sino la semejanza. Ya yo no me hago a semejanza de Dios, ya yo no me santifico, sino más bien me pongo en contra de la santidad. Y en lugar de parecerme a Dios, pues me termino pareciendo a los demonios. Es decir, haciéndome cada vez más malo, más oscuro y más bajo, para ver ya estos detalles tan minuciosos. Sin embargo, los menciono porque puede ser que a alguna persona le interese estos aspectos ya tan precisos. Qué bueno entonces que se hace esa precisión, la verdad yo no lo había visto de esa manera, claro, obviamente hay que separar entonces el tema de la imagen y de la semejanza para uno poder obviamente entender de qué se trata obviamente este proceso y cómo castiga el demonio a Dios, a Jesús en nosotros, cuando con sus tentaciones hace que nosotros obviamente libre y por nuestra propia voluntad caigamos en el pecado y ahí es donde se está lastimando precisamente a Dios y eso es lo que sí le encanta y le gusta obviamente al El daño que intenta hacer el demonio en el hombre no es por el hombre en sí mismo,
sino a Dios a través del hombre, porque precisamente es como un mafioso que para vengarse de alguien que le debe dinero, entonces le mata a la esposa y los hijos, entonces le mata a los seres queridos. Entonces hay un mal indirecto. Y lo mismo pasa en, por ejemplo, uno de los casos de acción preternatural, que es la infestación de lugares, que es la acción virtual del demonio sobre espacios físicos, animales o plantas. Ahora vamos a precisar un poquito qué es cada uno de estos niveles de acción. Cuando el demonio se dice que infesta una casa o un animal o una planta, no lo hace por la planta, el animal o la casa en sí mismo, sino normalmente por el dueño de esa casa o alguien de los que habita en esa casa o por el dueño del perro o por lo que significa la planta para una persona. Entonces es siempre un mal indirecto, normalmente relacionado siempre con una persona. Tal vez para aclararle a los hermanos, los 4 niveles de acción que reconoce la iglesia son infestación, que es, como ya lo mencioné, es una acción virtual del espíritu del mal sobre casas, animales o plantas u objetos. El segundo nivel es la vejación, que es una acción también virtual, pero sobre la corporeidad de una persona. Puede ser a través de golpes, de abusos de diferente tipo, eh, pero es solo, diríamos, un ataque periférico sobre la corporeidad, pero sin penetrar la parte interna psíquica ni la parte espiritual. Eh, e- Esto es lo que hace que se diferencie la vejación de la obsesión diabólica. La obsesión diabólica es un ataque virtual, pero sobre la psiquis, sobre la parte mental. Y finalmente, la posesión es ya un ataque integral sobre el ser humano íntegro. Ya lo he visto en varios programas y películas hechas en Estados Unidos. En Estados Unidos, los exorcistas plantean a la posesión como el producto de una serie de grados que empezaron con la infestación, siguieron con la vejación, subieron a la obsesión y terminaron en posesión. Y esto es impreciso. Si bien es cierto, se puede dar de forma gradual, pero también hay casos en los que solo se da la posesión y se da directamente sin haber pasado por los demás grados de acción preternatural. O a veces se dan simultáneos. Hay personas que están poseídas y a la vez de estar poseídas son vejadas. O hay personas que están vejadas y a la vez de vejadas están eh, con obsesión diabólica. O hay personas que están poseídas y a la par de la posesión hay también infestación en la casa donde viven. También hay otra cosa que es imprecisa e inexacta. No es cierto que toda posesión se dé por un acceso moral que la persona ha ido dando progresivamente o una serie de síes. No, esto no es cierto. Pongamos solo un ejemplo y creo que quedará más que claro. Hay una posesión que es pro sanctitatem, es decir, para la santificación. Por ejemplo, aunque no llegó a posesión, pero citémoslo, la vejación que sufría el Padre Pío, que eran golpes físicos, y no podemos decir que el Padre Pío fue por su inmoralidad y por sus pecados que llegó a estar vejado. No, Dios le permitió estar vejado como parte de un combate contra el mal para santificarse y para ofrecer los sufrimientos en pro de la salvación propia y de muchos. Entonces, no todo fenómeno preternatural es producto de los pecados de la persona. Por En algunos ejemplo, yo creo casos que sí. ahí también podríamos poner, por ejemplo, el caso de tan conocido de Annelies Mitchell, la de que salió a la película del Exorcista. Es correcto, pero al menos como
como lo plantea la película El exorcismo de Emily Rose y algunos autores que he leído, sí, parece ser que Dios le pidió permiso para entrar, o sea, para que el mal la atacara, pero como medio para que en ella se manifestara el misterio de la iniquidad y dar a conocer al mundo que el demonio existe y actúa. Y por cierto, fue por el caso de Annalise Michel que la iglesia renovó la cenicienta de los rituales litúrgicos, que era el ritual de exorcismo. Precisamente fue este caso tan sonado en Alemania el que hizo a la Congregación para el Culto Divino que lanzara la nueva versión en lenguas vernáculas del ritual de exorcismo, que es el que hoy usamos y que está autorizado. Maravilloso. Es que el Señor sabe cómo va moviendo cada una de las cosas también, porque hay, como le decía usted ahorita, imagine tantos sacerdotes que incluso se van a desconocer algo que es un dogma dentro de la misma iglesia. Y eso es triste porque van confundiendo a las personas. Y un sacerdote, eso es párroco de de un templo que tenga bastante gente y empieza a transmitir este tipo de ideas equivocadas, incluso contrarias a lo que es un dogma, va a haber muchos más católicos confundidos porque no hay que negar lo evidente y muchos católicos mal formados porque ni el catecismo se lo han leído alguna vez en su vida. Entonces si no se leen el catecismo pues menos van a conocer la doctrina así, y si encima de eso tiene un sacerdote que les transmite ideas incorrectas y erróneas, peor. Y esto obviamente va a ayudar a que la acción del demonio en este tipo de corrientes sea mucho más peligroso. Ahora, ya, William, eso es un tipo de acción del demonio. De esto no se habla. Y me refiero concretamente a lo que se llama el mal estructural. Es decir, cómo el mal ataca a través de ideologías, a través de política, a través de ingeniería social. Pero también hay otro aspecto que nunca se ha tocado sobre el mal en una película y es el mal epistemológico, que es cómo el mal actúa a través también de la información y del conocimiento. Y precisamente hay una acción del mal que o sea, que crea obnubilación, o sea, que es como una especie de neblina que no deja a la persona en su racionalidad, que es limitada, que lo conozca y que crea en él y que crea en su existencia y que vea su acción. Entonces es como una acción de mimetismo, es decir, el mal, haciéndole creer a la gente que no existe, pues se esconde de la misma gente y puede hacer su acción en el anonimato. Entonces, hay una acción sobre las mentes de las personas para que la persona también no pueda darse cuenta de la existencia y de la eficiencia con la que el mal actúa sobre la sociedad. La historia está definida. Al final, Cristo vencerá. Pero sí, cada persona le tiene que dar su sí personal al Señor porque la pasión de Cristo está inconclusa, como decía San Pablo, y cada persona tiene que en su libre albedrío aceptar a Cristo, convertirse, pedir perdón, santificarse, expiar sus penas eternas y sus penas temporales y caminar en ese proyecto de asemejarme. No basta con tener la imagen, no basta con morir sin pecado mortal. eh, Tengo que purificarme, tengo que santificarme, porque si no logro eso, no voy a entrar en el cielo. Hay que entender que no basta la confesión para entrar en el cielo. Dios me va a juzgar en la caridad. Si crecí en la caridad, si me santifiqué, solo los santos entrarán en la comunio santorum, en la comunión de los santos. Entonces, tenemos que santificarnos. Así es, totalmente. Bueno, por ahí, santos o nada. Yo recuerdo hace tiempos que me contaron pues una anécdota narrada por el santo cura de Ars, eh, y en la que él decía pues que uno de los dones que él tenía era como esta visión de espíritus, y que él podía muchas veces pues ver
no materializados, pero como que alcanzaba a notar si había un ángel o si había un demonio, y que él dice que vio una serie de personas entrando como a un antro o discoteca, pues donde obviamente era lleno de pecado adentro, y que vio que básicamente había uno o dos demonios para todo ese montón de gente que había allá, y que vio a un fraile, a un monje muy devoto, muy ascético, orando en un claro de una montañita, y que en cambio ese fraile estaba lleno de demonios a su alrededor, y que él se preguntaba el por qué, si este es más santo está lleno de demonios y los otros que son tan pecadores tienen uno o dos, y que ahí ve como que el Señor como que le revelaba precisamente eso, que una persona entre más santa pues más demonios va a necesitar para tratar de hacerlo caer, mientras que a los otros pues tendrá uno o dos simplemente como para que les echen ojo, porque ni siquiera necesitan que el demonio los esté tentando, ya lo hacen por iniciativa propia, entonces como que el demonio ahí no tiene ni siquiera nada que hacer, ya ellos están perdiendo por cuenta propia. William, te lo planteo en términos militares y poniendo de ejemplo la guerra de Vietnam. Los vietnamitas hacían trampas caseras, normalmente con bambú, no para matar, sino para herir. Porque si alguien quedaba clavado en una estaca de bambú y herido, ¿cuántos se necesitaban para cargarlo y llevarlo al campamento? 3. Entonces sacabas de combate a 3. Entonces eso es el arte de la guerra. No sé si me hago entender. O sea, el Sí, totalmente. demonio usa el principio de economía. Ataca a los que necesita atacar, pero a los que ya los tiene en su red y están sujetos a él por libre albedrío, por el pecado, porque al final de cuentas el pecado mortal es más peligroso que la posesión, y el que está ya en el pecado mortal habitual está en las redes del mal. Entonces, ¿para qué lo voy a atacar si ya está conmigo? ¿Me explico? Ese es el principio. Totalmente. En cambio, el que está luchando contra sus tentaciones, el que está luchando por santificarse, ese es el que va a ser atacado, porque es el que se le quiere escapar de las redes. Ahora, acordémonos que los rebeldes, aunque el número es simbólico y es numerología bíblica, según el libro del Apocalipsis, son un tercio. Entonces esto también nos quiere dar una buena noticia, un evangelio, que los que permanecieron fieles son 2 de 3. Entonces que el ejército de Dios es superior al ejército de Satanás. Y como mencionábamos en programas anteriores, William, un ángel en gloria, el más pequeñito en jerarquía ontológica, es más potente que el más poderoso de los demonios del infierno, precisamente porque el estado de gloria angelical catapulta las potencialidades naturales del ángel a la n potencia. En cambio, el demonio perdió la gracia natural y la gracia santificante, y entonces quedó debilitado. Ahora, ciertamente son más fuertes que un ser humano, pero ningún demonio es más fuerte que ningún ángel glorificado. Y hasta el ángel más pequeño vence fácilmente al demonio más grande. Y también que el campo de acción de los demonios no tienen carta blanca, no tienen un cheque en blanco, no hacen lo que quieren. Ellos creen que están ganando, ellos creen que avanzan, pero Dios es el que permite o no permite sus avances. Y también, como decimos popularmente, siempre les sale el tiro por la culata, porque Dios les permite actuar y ellos creen que están ganando, pero al final les sale todo mal y no se dan cuenta que Dios había permitido lo que les permitió para darles después una aplastada más manifiesta y tener Dios una victoria más grande. Entonces, siempre el que tiene el control, el dominio, el poder regio es Cristo. No podemos caer en la imprecisión y hasta la herejía en la que caen los pentecostales de tercera ola, que son lo que se llama pandemonistas y demonocentristas, que le dan más voz y poder al demonio que a Cristo, y que quieren hacernos ver como que el mundo está bajo el poder de las tinieblas. No,
El mundo está bajo el poder de Cristo. Ahora, ¿por qué es que el mal se publica tanto y hace tanta bulla? Bueno, porque esa es la naturaleza del mal. Como decía por ahí un proverbio oriental, son los árboles que caen los que hacen bulla, los que crecen sanos en el bosque son silenciosos. Entonces el mal es el maestro de los efectos especiales, de espaventar, de llamar la atención, saca pecho. De hecho, siempre cuando uno es exorcista novato, hace toda esa parafernalia o batería de efectos especiales para intentar asustarlo a uno. Pero cuando uno ya le conoce sus jueguitos y sus mañas y uno se concentra en la oración y uno entiende que es el poder de Cristo, no lo que yo estoy haciendo ni diciendo, que yo solo soy un enviado, pero con un poder que no es mío y que es Cristo el que va a tener la victoria. Ahí uno entiende que todo exorcismo es eficaz. Ahora, el demonio no sale cuando yo quiero como exorcista, es cuando Dios quiere. A mí que me toca orar humildemente y esperar ver la acción de Dios y nunca apropiarme de la acción de Dios. Por eso, el laico, perdón, el feligrés o el que se autodenomina orador de liberación, que se llena de orgullo y de vanagloria y que publica que tiene un poder para expulsar demonios, no entiende nada todavía. Esto lo aclaramos de una vez para siempre, William. El ser humano no puede nada contra los demonios. ¿Por qué? Porque ontológicamente fuimos diseñados de manera inferior. Entonces, esto es lógica analítica elemental. Algo inferior no puede vencer algo superior. También diablo no mata a diablo. Fuerzas iguales no se anulan entre sí. ¿Cuál es la única fuerza capaz de vencer la naturaleza angelical? Tiene que ser una fuerza que esté sobre la naturaleza angelical. ¿Cuál es esa única fuerza? La sobrenatural. De hecho, cuando Dios manda ángeles o santos a vencer al maligno, no los envía solos con su propia fuerza, no, sino los comisiona. Esto es lo que significa la palabra autoridad. Autoridad, exousia, la usía es la sustancia divina y ex lo que sale de la sustancia divina. O sea, es Dios el que le da una dinamis, un poder a un santo, a un ángel, a un exorcista, para que venza al demonio. Pero un ángel por sí solo no puede vencer a un demonio. En cambio, la autoridad que recibe el exorcista, el santo y el ángel es accidental intrínseca. ¿Qué significa esto? Que es el poder mismo de Dios que fluye como causa instrumental a través del ángel, del santo y del exorcista. O sea, es el poder de Cristo en mí, pero la fuente de ese poder no soy yo. Es lo que se llama causa eficiente. La causa eficiente de la expulsión es siempre Dios, porque solo Dios ontológicamente está sobre los demonios. Ahora, que Dios escoja expulsar a los demonios a través y con el instrumento de un ángel, a través y con el instrumento de un santo, o a través de un exorcista y por medio de un exorcista, eso lo elige Dios. O con el concurso de los tres, porque a veces en el exorcismo está la acción de Dios en el exorcista, la acción de Dios en María, porque también María llega con el permiso divino, la acción de Eso Dios voy a en sus decir, que obviamente ángeles. por eso el diablo le tiene tanta rabia a la Virgen María, porque ni siquiera como la calidad ontológica de un ángel, sino que la mera criatura, ¿no? Es que María es un caso aparte, por eso la teología, especialmente Juan Damasceno, le llamaba la Domina Angelorum, la Señora de los Ángeles, porque por gracia, por ser la llena de gracia, la que charitomenin en griego, es decir, la que recibió y fue adornada por todas las gracias en vista a que iba a ser la madre del Salvador, entonces, si los seres humanos en gracia están por encima de un ángel, ¿cuánto más María, que era la llena de gracia?
y que no solo cumplió a cabalidad su misión y fue santa por gracia, sino también santa por mérito, porque eligió en su libre albedrío no pecar y fue coronada como reina. Entonces fue elevada y por eso los ángeles glorificados la obedecen, porque él la domina, es la señora. Entonces a María la odian porque honestamente es el único ser humano en la historia de la salvación que se le escapó totalmente de la acción ordinaria y la acción extraordinaria. Es la mejor de nuestra raza. Y aparte de eso, parece que tiene un carisma especial dado por Dios. Bueno, al ser la llena de gracia, entonces por eso los íconos siempre la hemos presentado como majándole la cabeza a la serpiente, porque en María se cumple el protoevangelio de Génesis 3. María es esa mujer que fue asediada en el calcañar, en el tobillo, y ella, con el niño que llevaba en su vientre, aplastó la cabeza de la serpiente, no por ella misma, sino por el niño que llevaba en su vientre. Ahora, también al colaborar plenamente y conscientemente con la obra de santificación en ella, y ser santa por gracia y por mérito, ya ahí la odia, la odia, no la resiste para nada. Es más, la odia más que al Padre, que al Hijo y que al Espíritu. Al Padre, al Hijo y al Espíritu lo reconoce como creador y ahí no puede nada contra ellos. Ahí está el asunto cerrado. Pero contra las criaturas es contra las que tiene su pleito y especialmente contra María y especialmente contra los que estamos en el Kairos. Ok, y si le queremos poner pues, más picante a la entrevista, conozco muchos casos de personas poseídas o con niveles de acción preternatural por visitar falsos lugares de apariciones marianas. El demonio también se disfraza de la Virgen ¿Ha María. visto la película? Esa de, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ave María, no recuerdo el nombre, pero sobre una Sí, aparición mariana que precisamente lo que nos muestra, sí, y aunque no es una película que haya sido realizada precisamente como por cristianos o católicos, me parece que nos da un mensaje impresionante, y es que en una Eucaristía, si alguien le dice que la Virgen María se está apareciendo afuera, no le crea. No le crea porque la Virgen María jamás le va a quitar la gloria a Dios. Y eso es lo que nos muestra la película, de que quien estaba haciendo eso precisamente era un demonio, no la Virgen María. así es. Y siempre recordarle a los hermanos que la iglesia es muy, muy estricta con las revelaciones privadas y que en principio no cree en ninguna revelación privada, porque la revelación pública, que es lo que necesitamos para salvarnos, ya terminó y se cerró con Cristo. Entonces, tenemos que quitarnos la curiosidad de andar viendo y buscando, porque en la historia de los santos, el demonio príncipe de la mentira se ha disfrazado de todo, de santo, de ángel, de alma, de bruja, de duende, de María, de Dios. Por cierto, para contar una anécdota curiosa, al Padre Pío se le aparecía el demonio en forma y tomando la apariencia y la voz de su superior. Y entonces el Padre Pío, que estaba siempre un paso adelante del demonio, iba a preguntarle al superior que si él se había presentado en su celda y le había mandado esta y esta otra obediencia. Y esto por ese instinto sobrenatural que Dios le había dado. Y el superior le decía, no, Pío, yo no te visité, yo no fui. Entonces hasta se disfrazaba de superior. Entonces, de todo se puede disfrazar. El santo cura de Ars tiene una experiencia donde se le apareció en forma de la Virgen María y él sabía que no estaba en la mejor condición moral y entonces escupió y le dijo, apártate de mí, Satanás. Y en ese momento se fue la imagen de la Virgen y vio quién era, el príncipe de las tinieblas. Entonces, a mí me da pues mucha tristeza como tanto latinoamericano curioso, la curiosidad mató al gato, anda como ovejas sin pastor, corriendo detrás de pseudo apariciones, pseudo videntes, de pseudo carismáticos dentro y fuera de la iglesia y no se dan cuenta que al final de cuentas son tristemente engañados por el espíritu del mal.
Siempre busca la recta doctrina, la santa obediencia y la tradición. No te salgas de ahí porque si no le estás dando espacio de acción al maligno. El mal ataca, como les digo, no solo la tentación ordinaria para que peques, también ataca con el error, el mal epistemológico. Ataca también a través de estructuras sociales, con ideologías, porque detrás también de todas las ideologías que estábamos viviendo, de las cuales no podemos mencionar mucho porque nos banean el video, está también el príncipe de las tinieblas. Esto se le llama dentro de la teología formal el mal estructural, cómo el mal ataca a través de los entes sociales. Por cierto, en la óptica del Evangelio según San Juan, no sé si te habías percatado, William, de que en el Evangelio según San Juan no aparece ningún exorcismo. Pues hasta donde yo tenía, pues obviamente sí, he notado que allí no aparece ninguno, pero según lo que yo había entendido era como que Juan trató precisamente de tocar como los temas que no había tocado obviamente los sinópticos. Es el mal a través de los fariseos, el mal a través de los saduceos, el mal a través de las autoridades romanas, el mal en el pueblo, que hasta el final lo tientan. Entonces es el mal estructural. Ustedes hacen las obras de su padre. Prácticamente les está diciendo hijos de Satanás. Entonces presenta el mal estructural, otra óptica, no el mal personal, moral, individual, sino el mal en la estructura social. Y que después la iglesia lo va a recoger en los dogmas y está como dogma. Existe una acción del mal en la estructura social. Y el mal es experto en ideologías, así como es el mejor de los teólogos, es el mejor de los ideólogos, es el ingeniero social por excelencia, es el padre de las ideologías. Y a través de muchas ideologías sigue extendiendo sus tentáculos para hacer que el humano herido por el pecado original siga accediendo al pecado, volviéndose autónomo cada vez más de Dios y condenándose, que al final el demonio en su fantasía de gloria quiere un antirreino de condenados, pero esto no le da nada. Cuando venga Jesús por segunda vez, venga la parucía y sea totalmente confinado junto con los condenados, ella solo rechinar de dientes, la soledad eterna y la frialdad eterna. Entonces tiene sus días contados, es un león vencido. Amén, totalmente. León vencido, me gusta que lo hayamos terminado precisamente de esa manera. Y ya como para ahí sí ya ir aterrizando, pues primero darle las gracias a todos los que se han conectado el día de hoy y las personas que van a ver esta transmisión más adelante. Precisamente, Ray Claudio hace un momento hablaba del tema del mal. Si de pronto usted que está viendo en este momento esta transmisión no ha visto el video y la entrevista que tuvimos explicando a profundidad todo el tema de qué es el mal, el maligno y todo eso, aquí en el canal está precisamente esa entrevista con Fray Claudio donde se hizo un desarrollo espectacular desde lo que es la doctrina de la Iglesia Católica referente a este tema. Entonces ahí está tarea para que se lo vean y puedan profundizar también entonces en este tema, y me parece que sería un excelente también complemento para el tema que hemos tratado el día de hoy. Y le voy a pedir entonces a Fray Claudio en este momento que nos apoye entonces con la oración y la bendición final. Gracias a ti, William, y a tu casa, a Enfoca tu Fe, por invitarme. Un pastor sin ovejas no es nadie, y soy pastor y me alegra ser pastor cuando tengo ovejas que pastorear. Entonces, gracias por permitirme llegar a tantos hogares a través de tu esfuerzo periodístico y catequético. Siempre sabes que puedes contar no solo con mi amistad y con mi oración, sino también con mi colaboración como sacerdote. Claro que sí, Fray Claudio, de verdad que es para mí un gran honor, orgullo, no solo tenerlo como amigo, sino precisamente también como pastor. No solamente dentro de mí como persona, sino también dentro de mi núcleo familiar. Y sé que muchas de las personas que también obviamente ven este canal y otros espacios.
Hagamos la oración y donde quiera que estés, hermano, recibe tú la bendición de Dios. Volvemos al mismo criterio. El poder con el que bendice el sacerdote no es su propio poder. El sacerdote lo que hace es deprecar. El de significa bajar y prex prechis es orar, orar para que baje la bendición. Entonces, aquí no hay limitante de que estamos online, porque yo solo voy a deprecar, a pedirle a Dios para que haga bajar su gracia sobre ti, donde quiera que estés. Entonces, Él se encargará, Él que sabe tu disposición en tu alma y en tu corazón, Él se encargará de darte según su corazón amoroso y misericordioso. Gracias, Padre, porque nos has abierto los ojos a tu amor a través de la santa revelación perfecta y plena en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, también por ese modelo de vida cristiana que es nuestra Madre María Santísima. Gracias, Señor, porque brillas en tantos santos que han llegado a la semejanza. Gracias, Señor, porque brillas también en tantos ángeles que han sido fieles y que siguen sirviéndote a ti, a tu reino y a nosotros, y nos ayudan en el camino hacia el cielo. Gracias te damos, Señor, porque no nos has abandonado, ni en la acción ordinaria del maligno, ni tampoco en la acción extraordinaria. Te pedimos especialmente por todos los que sufren la acción extraordinaria, por todos los que has comisionado a través de tus obispos para el ministerio de exorcistas. Dale, Señor, el discernimiento, la sabiduría, la humildad y la prudencia para en tu nombre y con tu poder seguir siendo difusores de tu amor, de tu victoria, de tu salvación, de tu resurrección. Sigue, Señor, alejando de nosotros la acción del mal. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno, como te decimos todos los días en el Padre nuestro. Y llévanos a la patria celestial, donde te vamos a contemplar por los siglos de los siglos. Amén. Inclinen su rostro para recibir la bendición. Hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. William, un saludo para ti, para tu familia, y que la paz del Señor quede contigo y ánimo con tu obra evangelizadora, que necesitamos muchos Williams en las redes sociales. Ánimo. Muchas gracias, Fray Claudio. Muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado en esta ocasión, en esta transmisión especial. Así que les voy a pedir en este momento que hagamos una Ave María con fe por el ministerio de Fray Claudio y por los sacerdotes que ejercen este ministerio, por las personas que pueden estar pasando por este momento. Nosotros como laicos, nosotros como hijos de Dios, como bautizados y como la iglesia militante, también tenemos esa responsabilidad de orar por nuestros pastores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas gracias por haberse conectado al día de hoy. Como dijo mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Hubo una batalla en el cielo, San Miguel Arcángel y su ejército el demonio al infierno lucharon ferozmente hasta vencerlo. Defiéndelos en la pelea, protégenos de la maldad, que el demonio no nos vea, reprímele a Satanás.
la milicia celestial, armado del poder. Divino tu nombre, hoy alzamos con la voz, gritando fuerte, ¿quién como Dios? Defiéndenos en la pelea, protégenos de la